Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver una clase súper interesante que les va a ayudar mucho en la preparación de CCNA, incluso si están preparándose para el CCNP, que es la parte de OSPF Fundamentals. En caso de que no te hayas suscrito al canal, te invito a que lo hagas y te invito a que te quedes hasta el final de este video, que vamos a ver contenido muy interesante para que entiendas cómo funciona este protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. ¿Sí? Entonces, bueno, para iniciar, lo primero sería preguntarnos qué es OSPF. OSPF, su sigla significa Open Shortest Path First. Es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace. Y se llama así porque justo él envía unos pequeños mensajes que se llaman LSA o Link State Advertisement. Por lo general, cuando manda un mensaje que se llama LSU, Link State Update, él manda allí varios LSA y dice cuál es el estado de sus interfaces directamente conectadas. OSPF es un estándar, es decir, que tú puedes configurar OSPF entre un router Cisco y un router Juniper, por ejemplo, o con un firewall FortiGate, con cualquier estándar que soporte, digamos, cualquier fabricante, perdón, que soporte el protocolo OSPF, tú puedes configurarlo. Vamos a ver acá mucha información para entender las cosas más importantes, sobre todo de cara al examen de certificación, pero también de cara a cómo funciona el protocolo, porque es muy utilizado a nivel de las compañías, sobre todo por eso, porque hay compañías que no trabajan necesariamente con equipamiento Cisco y entonces muy probablemente sea OSPF. Y aún con que sea Cisco, por lo general es OSPF el protocolo que se usa. En mi caso, yo hace muchos años en una empresa en la que trabajaba, teníamos router Cisco, igual configuramos SPF a nivel de enrutamiento dinámico. Entonces, ¿cuál es una de las razones por las que se desarrolla OSPF para cubrir, digamos, ciertas limitaciones que había con el caso de un protocolo de vector distancia que también pudiese ser conocido por nosotros como es RIP? Una de las desventajas que tenía RIP es que el número de saltos máximos es 15, entonces no era un protocolo tan escalable. Adicional, la convergencia es bastante lenta y como un protocolo de vector distancia no tiene esa información o visibilidad de toda la red como si la puede tener, y vamos a ver el concepto de área más adelante de OSPF, un protocolo de estado de enlace como el caso de OSPF. Un punto importante, OSPF utiliza un algoritmo que es el algoritmo de Dijkstra para seleccionar la mejor ruta a un destino. Vamos a ver que trabaja con varias tablas que son bien interesantes. Características de las que vemos, utiliza la ruta más corta para alcanzar, digamos, cómo llegar a un destino. Es un protocolo jerárquico, se divide en áreas y vamos a ver que esas áreas es área backbone o lo que se conoce como área backbone, que es el área 0, y las áreas deben ser contiguas. Todas las áreas que no sean backbone deben estar conectadas al backbone. Es decir, si yo creo OSPF multiárea o múltiples áreas y yo tengo, por ejemplo, área 1, área 0 y área 1 tiene que ir conectada a área 0 y área 2 tiene que ir conectada a área 0. De esa manera fue diseñado el protocolo. Y vamos aquí a aprender cómo se llaman esos routers que tienen interfaces en área de backbone y en otra área. Soporta BLSM y CIDR, o sea, yo puedo variar la máscara de subred. También soporta autenticación y balanceo de carga con rutas de igual costo. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Hay otro protocolo de enrutamiento dinámico que es EIGRP, que es un híbrido que es propietario de Cisco y él sí soporta balanceo de carga con rutas de igual costo y rutas de costos desiguales. La métrica que usa OSPF es el costo, que es una función del ancho de banda. Importante en el caso de OSPF, la distancia administrativa con la que la que usa en el caso de Cisco es 110. Y ya vamos a mencionar un poco ese concepto de distancia administrativa en el caso de que no lo entiendo. O sea, la distancia administrativa nos permite a nosotros tomar decisión o al router cuando él recibe una ruta de cómo alcanzar un destino por distintas fuentes, pero que esas fuentes no es el mismo protocolo de enrutamiento. Él necesita de alguna manera saber, por ejemplo, yo sé cómo alcanzar la red 10 y me lo está enseñando un router que habla EIGRP, uno que habla OSPF y uno que habla RIP. ¿Cómo sé yo? Porque usan métricas diferentes. ¿Cómo sé yo cuál es la mejor? Y ahí se basa en la distancia administrativa más baja. En el caso de OSPF, la distancia administrativa es 110. RIP es 120, EIGRP para rutas internas es 90. Ya después yo voy a hacer otro video solo para explicar esa parte de distancia administrativa. Entonces son algunas de las características.
tablas que usa OSPF, tabla de vecino, tabla topológica o lo que conocemos nosotros como Link State Database y la Routing Information Base o tabla de enrutamiento. ¿Qué va en cada cosa? En la tabla vecino van los vecinos con lo que un router ha establecido adyacencia o lo que se conoce también como comunicación bidireccional. El router para establecer adyacencia envía paquetes hello. Ya vamos a ver que lo envía a una dirección de multicast que es la 224.0.0.5. ¿Sí? Entonces a los routers vecinos los coloco ahí y la manera de validarlo que después vamos a chequear es con el comando choip ospf neighbor. Con el comando choip ospf neighbor yo puedo ver cuáles son los vecinos con los que ya yo he establecido adyacencia. En la tabla topológica, que es una de las más importantes, se construyen a través de esos mensajes LSA. Un punto importante, todos los routers dentro de una área, que ya vamos a hablar lo que es un área, tienen la misma base de datos topológica, así que eso no podemos perderlo de vista, tenemos que tener eso en consideración. Una vez que él tenga la base de datos topológica o toda la información que tiene allí, ejecuta el algoritmo de Dijkstra para seleccionar la mejor ruta libre de bucles, ¿sí? O de loops, y la coloca en la tabla de enrutamiento. Ya nosotros la tabla de enrutamiento quizás la conozcamos, la tabla de enrutamiento la validamos con el comando showIPRoute y ahí es donde están las mejores rutas hacia un destino. La tabla topológica, que no los mencioné, la validamos con el comando choip ospf database. Sin embargo, vamos a ver que hay distintos tipos de LSA. Para el caso de SSNA tienen que conocer y manejar bien LSA tipo 1 y tipo 2, que son los que quedan contenidos dentro del área. Y ese es el router LSA y el network LSA que se va a dar cuando tengamos DR y BDR, que es otro concepto que vamos a ver. Por ahora entendamos que son tres tablas muy importantes: la tabla de vecino, la tabla topológica o Link State Database y la tabla de enrutamiento. ¿Cómo funciona OSPF? Lo primero es que se establece adyacencia. ¿Cómo se establece adyacencia? Enviando esos paquetes hello. Ellos tienen que buscar cómo sincronizar sus bases de datos, ¿sí? Las Link State Database, porque una de las ventajas que tiene este protocolo es que todos los equipos que se encuentran dentro de la misma área tienen una información común. O sea, ellos tienen visibilidad de lo que está pasando ahí y quién está conectado, cuáles son los routers que hay y quiénes están conectados. Esto lo hace a través de esa inundación de mensajes LSA dentro del área para él poder construir esa base de datos topológica. Fíjense que parte de la información que incluye es la dirección de red, la máscara y el costo. Recordemos nuevamente que la métrica de OSPF es costo y ese costo es una función del ancho de banda. Crea la base de datos topológica con todos esos mensajes LSA, sincroniza las bases de datos topológicas, los equipos que están dentro del área, se ejecuta el algoritmo de Dijkstra, que también se conoce como Shortest Path First, para seleccionar la mejor ruta y esa es la que va luego en la tabla de enrutamiento. Punto importante, OSPF no envía, como ocurría por ejemplo con RIP, la tabla periódica que lo hacía de manera frecuente, cada 30 segundos. Acá no. Aquí es cuando ocurre un cambio, se envía entonces un mensaje de actualización con ese cambio que se produjo dentro de la red. Ahora sí vamos a ver un concepto que aquí es vital para que entendamos cómo funciona OSPF, que es área. A nivel de definición, área es un grupo lógico de redes que comparten la misma información de enrutamiento y están conectados a través de los routers que tienen OSPF. Dentro del diseño jerárquico, y hay veces que nosotros cuando queremos usar múltiples áreas, la razón es por temas de, digamos, simplificar el enrutamiento, simplificar la cantidad de mensajes LSA que se envían o que tengo yo en mi base de datos topológica, que cuando ocurre un cambio fuera del área, yo no tengo que estar ejecutando el algoritmo de Dijkstra. Entonces, a nivel de diseño, me trae una serie de mejoras el usar múltiples áreas. De hecho, a nivel de recomendación, hace muchos años Cisco hablaba que para usar múltiples áreas, o se recomendaba multiárea para si tú tenías más de 50, 60 routers. La realidad es que hoy en día hay muchos routers que tienen una capacidad, o sea, tienen mucha capacidad de cómputo, ¿sí? A nivel de la memoria RAM, de procesadores que tienen hoy en día, son equipos muy robustos la mayoría de los fabricantes, y puedes tener tú en una misma área más de 100 routers sin mayor inconveniente. Entonces, cuando hablemos de single area o área sencilla, es que tengo una sola área y como best practice siempre nos van a recomendar que esa área sea área backbone. Es decir, si vamos a configurar una sola área, tratemos de que sea área 0. Múltiples áreas,
Como les dije, es jerárquico. Recuérdense que es área backbone y todos los demás deben ir conectados a ella. Algo así. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, esta que está acá, este router. Vamos a suponer que esto sea área 0. Vamos a tener algo así. Yo puedo tener todos estos routers. Vamos a suponer que esto que está aquí, esto para mí es área 0. Y entonces acá este router está en área 2 y este en área 1. ¿Sí? Por eso es que les digo que en el caso de OSPF, cuando es multiárea, es importante que sepamos que todos deben ir conectados al área 0. Vamos a ver que este señor que está acá, que tiene interfaz en área backbone y una interfaz en una área que no es la backbone, se llama ABR o Area Border Router. Y este concepto lo vamos a ver en unos minutos. Déjenme borrar acá nuestro dibujo. Sí, es solo para aclarar un poco allí ese tema de las áreas. Entonces, cuando es multiárea, bueno, ahí está, se llama ABR, ese equipo que les mostré allí, que va a ser un router que su concepto o su definición básica para ser un Area Border Router es que tiene una interfaz en área backbone o área 0 y una o más interfaces en otra área que no son área 0. Caso de USPF multiárea, ¿cuáles son las ventajas? Y es lo que le decía, es más un tema de diseño, la necesidad. No es que yo simplemente quiero llegar a mi red y poner, no, mira, se me ocurrió porque aprendí este concepto nuevo, ahora voy a aplicarlo aquí, quiero ponerlo en la compañía y tengo nada más 5 routers y vamos a poner multiárea. No, si tú fueses a hacer eso en un laboratorio está bien, pero en producción realmente hay razones de por qué, sobre todo a nivel de diseño, cuando tú quieres usar multiárea. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos traen? La parte de escalabilidad mejorada, control granular del tráfico, simplificación de la administración y se reduce la convergencia. Entonces, son ventajas, digamos, a nivel de diseño de por qué razón yo utilizaría multiárea. Como yo les mencionaba, esto por lo general son en redes complejas, redes muy grandes, donde yo sí a nivel de diseño digo, no, ya necesito simplificar un poco la base de datos topológica o yo no quiero que los cambios que estén produciéndose en una red que quizás es un poco más inestable de la remota me afecte mi área de backbone. En el caso de CCNA, si tú estás preparándote para CCNA, no se debe cubrir, o digamos, el examen no te pide OSPF multiárea, es solo OSPF de single area, solo para que lo tengas en cuenta. En el caso de CCNP, bien sea con Encore o en ARSI, como ya son conceptos un poco más avanzados, sí tienes que conocer bien cómo funciona ese tema de multiárea y los LCA que se manejan allí, que por ejemplo ahí está LCA tipo 3, que es Summary L6, ¿sí? Y ese es uno, digamos, que va de un área a otro y lo manda el ABR para notificar cuál es la información del rutamiento de las otras áreas. Y un punto importante, cuando tú tienes un ABR, que ya sabemos que tiene una interfaz en área backbone y una o más interfaces en otra área, él va a tener, para que lo tengamos en cuenta, la línea state database, la misma base de datos topológica de todos los routers que están en área 0 y la misma base de datos topológica de los routers que están en otra área. Otra cosa que vamos a mencionar aquí, que de hecho también se ve en el caso de enrutamiento avanzado en ARSI y en Core, es OSPF versión 3. Esta es la versión que soporta IPv6. OSPF versión 2, que es lo que va a aparecer CNA, no soporta IPv6. Y tiene una configuración un poco diferente respecto a lo que es la configuración de OSPF versión 2. Aquí en el canal ya yo he puesto varios videos de configuración de OSPF versión 3 y OSPF versión 2. Te invito a que los veas en caso de que quieras profundizar un poco en este tema. OSPF versión 3 fue diseñado específicamente para IPv6 y vamos a ver que hay dos tipos de LCA especiales para el caso de OSPF versión 3 que son tipo 8 y tipo 9. Esos son dos LCA que se desarrollaron justo para esta versión del protocolo. Es compatible con IPv4. Tú puedes configurar OSPF versión 3 para IPv4. De hecho, aquí hemos colocado en el canal también videos de configuración de OSPF versión 3 con IPv4, así que también te invito a que lo veas. Tiene un tema de seguridad integrada, o mayor seguridad, porque en el caso de IPv6, recordemos que IPv6 tiene características, ya fue pensado a nivel de seguridad para que ya fuese incorporado
la parte de seguridad. Entonces eso nos trae esa ventaja respecto a el utilizarlo con OSPF versión 3. Lo quise mencionar acá para que sepamos que existen estas dos versiones, porque como esto es fundamento de OSPF, es que tengamos bastante conocimiento, ¿sí?, de el protocolo y lo que ocurre hoy en día con este protocolo. A nivel de los paquetes que usa OSPF, vamos a hablar de los paquetes Hello. Esto lo envían y vamos a ver en redes multiacceso como Ethernet por default cada 10 segundos. Entonces, cada 10 segundos el router envía un paquete Hello a la 224.0.0.5. ¿Sí? Recuérdense que este lo va a usar él también para formar, digamos, esa adyacencia. Está otro paquete que se llama Database Description, que es para ya empezar a ponerse de acuerdo y sincronizar los routers su link state database. Está el link state request cuando yo veo que aquel router vecino mío tiene información más actualizada que la mía, le puedo pedir un link state request y él me va a mandar un link state update con, digamos, los LCA donde están esas informaciones o esa información que yo no tengo. Y digamos, se envía, él también tiene un link state acknowledgement. Punto importante, OSPF corre directamente sobre IP. No es como BGP que usa capa de transporte TCP o como RIP que usa la capa de transporte UDP. OSPF, al igual que EIGRP, corren directamente sobre IP. Y de hecho vamos a ver después en una captura como esto, viendo el header de OSPF. El proceso de establecimiento de adyacencia. Y es muy importante esto entenderlo, que es básicamente qué ocurre en el router cuando ellos empiezan a establecer esa adyacencia, cómo se forma. Bueno, el router parte de un estado down, ¿sí?, su estado inicial. Muy importante para que el router pueda comenzar a enviar información, necesita alguna dirección IP. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos IP configurado. Por supuesto que uno piensa, bueno, pero es que si voy a usar OSPF, voy a usar enrutamiento, voy a tener la IP, pero bueno, es una observación para que lo tengamos allí en cuenta. En init ya el router empieza enviando paquetes hello a su vecino. Aquí todavía no pasa la two-way porque él no ha visto dentro del paquete hello de su vecino que está su router ID. El router ID es como el identificador, como la cédula del dispositivo. Es un valor de 32 bits que yo puedo ponerle, por ejemplo, 0001, pero él la puede generar o la puede tomar, o sea, la puedo configurar manual o él la va a tomar digamos, de alguna dirección IP de una de las interfaces activas. Por default toma la loopback, la IP más alta de la loopback. Si yo no quiero que tome la loopback o no tengo configurado IP del loopback, él va a tomar la IP más alta de las interfaces activas como router ID. Luego pasa a un proceso, aquí se inicia el proceso de elección de DR y BDR. En redes multiacceso, para evitar que los routers tengan que enviar mensajes LSA a todos los routers dentro del área, se selecciona un dispositivo que es el router designado o DR, que es Designated Router, y yo empiezo, o todos los dispositivos envían mensajes LSA solo contra el DR, ¿sí? Y el DR, como es único, después pasa a tener digamos, una criticidad importante. Para no ser el único punto de falla, entonces se selecciona también un BDR. Ya ahorita vamos a hablar de ese proceso de elección, de cómo se selecciona el DR y cómo se selecciona el BDR. Vamos a ver que eso va por la prioridad más alta. La prioridad es un valor de 8 bits que va de 0 a 255. Y si los routers tienen la prioridad por default es 1, si tienen la misma prioridad, entonces se selecciona el que tenga la dirección IP más alta. El router pasa al estado XStar, ¿sí?, después que se selecciona DR y BDR, y ellos se ponen de acuerdo quién va a ser el master y el slave para empezar a enviar esos mensajes de Database Description, uno de los paquetes que vimos que usa OSPF. Luego llega a la parte de Exchange, ¿sí?, que empiezan a intercambiar los mensajes LSA para ya ir sincronizando sus bases de datos. Se envían esos paquetes de Database Description, Link State Request. El objetivo, recuérdense, que es sincronizar la base de datos, es que todos tengamos dentro del área, tengamos la misma información de enrutamiento, porque luego con esa base de datos topológica o Link State Database es que se ejecuta el algoritmo de Dijkstra para seleccionar la mejor ruta a cada destino para cada router. Entra luego a la fase de loading y ahí vamos a ver que muchas veces se ve loading, después full, que es cuando se establece full adyacencia.
Entonces, ya cuando se establece full adyacencia, se puede decir que ya todo está sincronizado, ya tenemos nuestra tabla de enrutamiento y ya el protocolo se puede decir que ha convergido. O es su proceso ya de convergencia. Adyacencia en redes punto a punto, porque ahí hablamos multiacceso. Cuando es multiacceso hay elección de DR y DDR. Cuando es una red punto a punto, por ejemplo, interfase serial, es una point to point, pero se da a través de una interfaz serial, no hay elección de DR ni BDR. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo esta parte teórica, que nos quede bastante claro. Cuando yo establezco una adyacencia punto a punto, en esa interfaz o en ese enlace no hay elección, no se produce elección de DR y BDR. Elección de DR y DDR ocurre en redes multiacceso como Ethernet. Varios routers, por ejemplo, conectados a un switch. Entonces aquí los routers vecinos igual se intercambian mensajes hello para establecer la adyacencia y para mantener la adyacencia, porque por default el router, el valor de hold time es 40 segundos, que es 4 veces el intervalo hello, y es, si yo no recibo en ese tiempo esos mensajes hello, o sea, no se ve mi vecino, yo rompo la adyacencia. Se realiza un intercambio de base de datos de estado de enlace para sincronizar la información de la topología, y una vez sincronizado, los routers establecen full adyacencia y empiezan a enviar tráfico a través de esa interfaz. Igual aquí, yo ejecuto el comando choipOSPF neighbor y vamos a ver allí que muchas veces sale un guión porque no hay adyacencia establecida. No hay elección de DR y DDR entre ellos. En redes multiacceso, aquí sí hablamos, hay elección de DR y BDR, sobre todo por tema de simplificar la cantidad de mensajes LSA que voy a estar recibiendo. Entonces, ¿cómo es el proceso de elección de DR y BDR? Es bastante sencillo. Se elige el router con la prioridad más alta. Recuérdense que le dije que es un valor de 8 bits. El valor por defecto o por default es 1. En caso de empate, se utiliza el router ID más alto. El BDR es el router con la siguiente prioridad más alta después del DR. Ellos son los responsables de difundir esas actualizaciones de estado de enlace en las redes múltiple acceso o multiacceso. Importante, muy, muy importante. Una vez que se selecciona el DR y el BDR, imagínense que ahora entra un router con una prioridad mayor. Vamos a suponer que el DR tenía prioridad 10 y el BDR prioridad 5. Y llegaron ustedes y configuraron, después que tuvo el proceso de selección, tal sigue funcionando, entró un router nuevo, yo le puse prioridad 100. Él no va a hacer DR y no va a ser BDR. Él simplemente cuando... ¿Por qué razón? Porque no está configurado preemption y es para mantener la estabilidad. Entonces es como que ya tú tienes seleccionado a tu presidente y a tu vicepresidente para que llegue alguien o un candidato. Mira, yo tengo más capacidades. Señor, tiene que esperar su turno y que haya un nuevo proceso de elección. ¿Sí? Entonces, cuando el DR falla, el BDR es el que toma el rol y ocurre un proceso de elección del BDR. Si no, tendríamos que ejecutar un comando en modo privilegiado, que es clear IPOSPF processor, y allí ejecutarlo en todos los routers para que vuelva a arrancar el proceso de OSPF. Obviamente eso tiene un impacto y no es recomendado hacerlo en redes en producción. Entonces, para que lo tengamos allí en consideración. Router ID. Ok, el Router ID, como les decía, es el identificador. Es un valor de 32 bits que debe ser único en cada dispositivo. Importante lo que nos menciona acá, para participar en OSPF, en el dominio OSPF, cada router debe tener un Router ID y puede ser configurado de manera manual usando el comando en el modo de configuración de enrutamiento, Router ID, y se pone el valor de 32 bits, o él lo va a tomar agarrando una IP de las interfaces activas que tenga. Se utiliza para identificar los orígenes, sí, de los anuncios, la información de enrutamiento que envía. Se utiliza también para la elección de DR y BDR. Y esto es muy importante. Un Router ID bien elegido facilita la resolución de problemas y seguimiento en la red. O sea, a la hora de troubleshooting yo siempre recomiendo que se configure un Router ID. En mi caso, a mí me gusta mucho usar una convención. Yo le pongo cuando es Router 1, 001, Router 2, 0002, Router 3, 0003 y así sucesivamente. Lo importante es que sea un valor que tú fácilmente puedes identificar, está el dispositivo, y no dejarlo con IP aleatoria porque puede ser que sea un poco más confuso. ¿Cómo se selecciona el Router ID? Por default, OSPF elige la dirección más alta de las interfaces configuradas en el router. Si hay una interfaz de loopback, va a ser esa, ¿sí? Se puede configurar también de manera manual
si se desea un valor específico. Y esa es la recomendación. A nivel de best practice, la idea es que ustedes definan y configuren el router ID. Los Link State Advertisement, que yo creo que es como el parte del corazón del centro de lo que es OSPF. Los Link State Advertisement son paquetes que contienen información de topología y enrutamiento. O sea, prácticamente es como decirle el estado de las interfaces que tienen, cuál es la dirección IP, máscara, la métrica, que es el costo que habíamos hablado anteriormente. Cada router OSPF genera LSA y los envía a otros routers para construir esa Link State Database. Los LSA permiten a todos los routers tener una vista consistente de la topología de red. Y esta es, digamos, la fortaleza de este protocolo de enrutamiento. Recuérdense que LSA tipo 1 y tipo 2 quedan dentro del área. LSA tipo 1 es la que envían todos los routers. LSA tipo 2 es cuando hay DR y DDR y lo envía el DR. Y de hecho dice cuáles son los routers que están conectados, digamos, en ese enlace. LSA tipo 3 o Summary LSA. Bueno, estos son de hecho, ya ahí lo estoy mencionando, los 3 LSA que hay dentro de CCNA. Bueno, realmente debería ser LSA tipo 1 y tipo 2 principalmente, pero bueno, aquí yo aproveché de mencionar también LSA tipo 3 porque puede ser que alguien que ya esté viendo un poquito más avanzado a nivel de OSPF, que sepa que este es el Summary LSA, es generado por el Area Border Router, por lo que hablábamos, cuando tengo un router que tiene interfaces en área backbone e interfaces en otra área. Ese señor es el que manda ese Summary LSA para anunciar las rutas entre áreas, o sea, para poder mandar la información de los prefijos de las otras áreas. Porque, como habíamos visto, dentro del área, los routers tienen su misma base de datos topológica y están sincronizados y ya saben y tienen visibilidad de lo que está pasando allí y de quién está. Tengo este router 1, este router 2, este router 3 y están conectados a esta interfase. Pero fuera del área, ellos ya pierden esa visibilidad. Ahí se comporta más o menos OSPF como un protocolo de vector distancia cuando es fuera del área. Confío en lo que me dice el otro, que algunas personas lo llaman enrutamiento por rumor. Entonces, eso es importante conocer lo que es el ABR. Si yo viese esto en la tabla de enrutamiento, los LSA tipo 3 me va a generar lo que son rutas interáreas, ¿sí? Y esa interárea sigue teniendo distancia administrativa 110, pero en la tabla de enrutamiento la vamos a ver como O espacio IA. IA es de interárea. Cuando no, si es dentro de la misma área, es solo O de OSPF, que esa ruta fue aprendida por OSPF. A nivel de configuración es bastante sencillo. Vamos a ver, lo interesante de este protocolo es entenderlo bien para que nuestro troubleshooting sea mucho más práctico y más fácil. Pero configurarlo es simple. Entramos en modo de configuración global, ejecutamos el comando router OSPF, el process ID, ¿sí? Ese valor va de 1 a 65.535. Luego ponemos el router ID, como yo les digo, a nivel de best practices, recuérdense, igual ahorita vamos a agarrar un router para ir viendo esto, desglosarlo un poco y que nos ayude a reforzar esta teoría que estamos viendo. Router ID, yo lo puedo configurar, de hecho es la best practice, la recomendación que lo configure, y luego para habilitar las interfaces que van a participar en USPF, que esto es importante, que es lo que muchas veces nosotros decimos las rutas que estamos publicando, pero realmente son las interfaces que van a participar de USPF, yo tengo dos maneras de hacerlo. Uno, desde el modo de enrutamiento con el comando network, y coloco network, cuál es la dirección de red, la máscara de wildcard, el área, y luego cuál es el area ID, ¿sí? Por ejemplo, network 10.0.0.0, 0.0.255, área 0. Esa es la manera de configurarlo. O la otra opción es que lo habilite directamente en la interfaz. Entonces ahí está un ejemplo. Yo entro a la interfaz Gigabit Ethernet 00, coloco el comando IPOSPF, el Process ID que estemos usando, Area, y pongo luego cuál es esa Area ID. Esa es la manera, digamos, de configurar OSPF. Y estos comandos de verificación que para mí son súper importantes, que ustedes los conozcan, que los manejen, que se familiaricen porque lo van a estar usando mucho. Ojo, no solo para el examen de certificación, sino a la hora de configurar e implementar USPF en redes, sobre todo si están usando Cisco. Si no, tienen que aprender los equivalentes a esto en los otros fabricantes. En el caso de Choipe USPF Neighbor, para ver la tabla de vecinos, que habíamos visto, una de esas tres tablas importantes junto a la tabla de topológica o estado de enlace y la tabla de enrutamiento.
Show IP Protocols, esto nos da información importante. De hecho, cuando yo tengo un router que sea ABR, aquí es donde voy a ver. Él me va a decir, este es un Area Border Router y va a decirnos cuáles áreas él está participando. Show IP Route para ver la tabla de enrutamiento. Si yo quiero ver más específico eso, yo puedo ejecutar el comando Show IP Route o SPF. O sea, si quiero ver específicamente para el caso de las rutas aprendidas por OSPF. Show IP o SPF Interface Giga 00, aquí vamos a conocer temas como los intervalos, ver los intervalos hello timer o los timers, digamos hello y hold o dead time. Dead time. Que yo creo que había dicho por ahí hold, pero es dead time que habla CPF. Y Show IP Interface Brief también para ver un poco el resumen de las interfaces. De hecho, a mí me gusta mucho usar este comando Show IP Interface Brief con el pipe y colocamos la palabra excluded unassigned, porque así él me muestra solo las direcciones IP que han sido configuradas. Déjenme borrar esto acá, pero bueno, esto para que lo tengamos en cuenta que es bien interesante. Ok, déjenme ver si puedo ahora mostrar acá. Un momento, un router. Aquí tengo dos routers conectados, ¿sí? Solo por dos interfaces. Vamos a ver si... Okay. Vamos a entrar, interface giga 00, 0 IP address, vamos a ponerle a este 192.168.12.1/24 para ir viendo algunas de esas cosas que hemos mencionado acá. Y este está conectado directamente con, vamos a ver, no recuerdo si ejecuté no shutdown, importante, no shutdown, por si acaso, activar la interfaz, interface giga 00, vamos a ejecutar no shutdown, IP address 192.168.12.2/24. Exit. Y vamos a hacer lo siguiente. Si yo pongo esta interfaz, de hecho, vamos a configurar aquí una interfaz de loopback. Interface loopback 0 y vamos a ponerle IP address 111, solo vamos a configurarla aquí, /32. Entonces, yo voy a configurar OSPF, pero antes de eso, déjenme colocar este comando para que ustedes vean dónde debe enviar el hello. Debug IP OSPF hello, ¿sí? Comando debug y vamos a configurar OSPF acá. Const router OSPF 1. Vamos a ponerle a este no le vamos a poner router ID, vamos a poner router ID al otro. Y vamos a decir que este es network y vamos a ponerle network 192.168. Las interfaces que van a participar es la 12.0. Aquí dijimos que era wildcard 000.255 y área backbone 0. Aquí voy a usar área sencilla, entonces me recomiendan que lo haga en esta que está acá. Aquí, fíjense que ya dice, enviando paquetes de logo a la 224.0.0.5, que era lo que quería que viesen, lo que habíamos hablado. Como esta es una red Ethernet, sí, yo tengo estos dos routers conectados directamente, él va a haber elección de DR y BDR. Entonces, vamos a ver acá, vámonos ahora aquí, vamos a configurar aquí router OSPF 1, y a este sí le voy a poner router ID, después vamos a ver quién toma. A este le voy a decir que es 002 y voy a poner network. De hecho, vamos a hacer algo interesante. Aquí ya vamos a hacer on debug all y vamos a activar como debug IP OSPF adjacency para ver si vemos un poco el proceso de init, to way, xstar, exchange, loading y full. Vamos a ver, si yo ahora digo network 192.168.12, aquí le voy a decir qué es la interfaz específicamente. Por eso no la wildcard, no voy a poner wildcard, sino que voy a poner esta interfaz donde yo lo quiero habilitar. Y vamos a ver si él establece adyacencia con el otro router. Y aquí está. Fíjense que hubo elección de DR, DDR. Por aquí también, vamos a decirle ahora on debug all. Fíjense que pasó de loading a full. Por aquí debemos ver el otro estado. ¿Sí? Fíjense que aquí pasa two-way communication a 002. Recuerden que aquí probablemente él ya vio en su paquete hello que está el listado como vecino. Selecciona quién es DR y BDR. ¿Sí? Se empieza a enviar los database description para tratar de ya sincronizar las bases de datos. Se escoge quién va a ser. Uno va a ser el master, el otro va a ser el esclavo o slave.
para a la hora de intercambiar esa link state database. Fíjense que aquí está link state update, link state request. Estamos viendo esos mensajes que ellos comparten para establecer la adyacencia. Exchange done, ¿sí? Paso de exchange, sincronizado, estado full y luego loading to full. Entonces ya aquí está. Si yo ejecuto aquí show IP o SPF neighbor, fíjense que aquí él me dice, hey, tengo full adyacencia contra este neighbor ID 002, que es el router ID de router 2, y ese señor es un BDR. O sea, que si hay elección de DR y BDR, obviamente lo va a ver, porque a pesar de que las interfaces están conectadas directamente, él no la ve punto a punto. ¿Por qué razón? Porque es multiacceso, porque es interfaz Ethernet. Yo, sin embargo, la puedo configurar después de que sea punto a punto, pero acá él por eso es que lo está formando. Lo está tomando como una red multiacceso. Interesante, si ya sabemos que hay DR y BDR, debe haber LSA tipo 1 y tipo 2. Si yo acá ejecuto show IP route o SPF, show IP interface brief, show IP route, entonces, ok, aquí está. Es que yo no he anunciado todavía la interfaz 111. Nosotros habíamos visto que había otra manera de configurarlo, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una interfaz loopback 0 que es diciendo IP o SPF process ID, ¿sí? Y coloco la palabra área 0. Vamos a ver si esto me genera algún cambio acá. Si yo ahora ejecuto show IP route, fíjense que ahora él ya está aprendiendo la red 1.1 vía OSPF. Lo que yo les mencionaba, la distancia administrativa es 110. Si yo ejecuto show IP route completo, aquí está. Y si yo quiero ver la tabla show IP OSPF database, fíjense que aquí está esa tabla topológica que le mencionamos para área 0 o la tabla que yo les indicaba. Esta es la base de datos topológica, router link state, network link state, LSA tipo 1 y LSA tipo 2. Fíjense que le dice, hey, este señor que tiene este router ID 1111, que si recuerdan, ahí no configuramos router ID manual. Entonces lo va a tomar, ¿qué? La dirección IP de las interfaces de loopback más alta. Si no hay de loopback, toma la de las interfaces activas, pero en este caso sí tengo de loopback. Y aquí está, o sea que se cumple también esa parte de la teoría de la que hablamos. Entonces ya yo puedo ver eso. Yo aquí, si quisiera, puedo decirle show IP o SPF database. Bueno, antes de eso, para que corroboremos que tienen la misma base de datos topológica, show IP o SPF database. Y fíjense que aquí está la misma base de datos topológica. Dentro del área, los routers tienen la misma base de datos topológica. Pero ahora, si ustedes quieren ver más a detalle, fíjense todos los LSA que él puede mostrarles dentro de la link state database. En este caso, yo quiero ver, dame un poquito más de detalle de OSPF router. Entonces dice, mira, hay uno que es este señor, el advertising router, que ya sabemos que este es router 2, y dice que está conectado a la 12.1. Nos dice que este es el DR, la 12.1, y este es la interfaz, digamos, de él. Y el DR, ya sabemos que es router 1. Está recibiendo también de este señor 111, que es router ID del router 1, y el router 1 le dice tiene dos enlaces. Uno que es la 111, que es la interfaz de loopback, que ya sabemos, y la otra es la misma red Giga 00, que están conectados router 1 con router 2. Entonces, de esta manera, él cuando ejecuta el algoritmo de Dijkstra, que puede construir su tabla de enrutamiento. Igual, si yo aquí ahora quiero ver el LSA tipo 2, show IP o SPF database, y coloco la palabra network, y aquí está. Y fíjense que él dice cuáles son los routers que están unidos a ese pseudo router, que es el DR, router 1 y router 2, porque lo forman ellos dos. Y él dice cuál es el advertising router y cuál es la dirección IP, que es la 12.1, de el DR, ¿sí? Esa es la dirección IP del DR. Entonces, bueno, está bien interesante todo lo que pudimos ver, sobre todo con este ejemplo práctico. Vimos los mensajes, los tipos de paquetes que usa OSPF, casi todos. Link State Update, Link State Request, el database Description, el Hello. Vimos que el Hello lo envía a la 224.0.0.5. Vimos que hubo elección de DR y BDR. Si quisiera ver lo que yo les había dicho, CHOIP OSPF, interface, vamos a decir Giga 00, y aquí vamos a ver los intervalos hello y dead time. Hello por default 10, dead time es 4 veces ese intervalo.
hello. Entonces este también contra quien él estableció adyacencia, otro comando muy útil de los que vimos, show IP protocols, y fíjense que aquí está, él te dice cuál es el router ID, dice este es un router normal, ¿sí? Sí, está en área, una sola área, que es área 0. Si ustedes tuviesen múltiples áreas, él le va a decir que este es un ABR. De hecho, vamos a hacer, por hacer prácticas y pruebas. Yo voy a levantar una interfaz de loopback y le voy a decir que esta va a estar en área 11. Entonces voy a decir IP OSPF 1, el process ID, área, pero le voy a decir que este es área 11. Y, no le hemos configurado IP, vamos a ponerle una IP 11.11.11.11.11 barra 32. Y entonces le digo IP OSPF 1, área 11. Y vamos a ver si yo ejecuto el comando show IP protocols, que nos dice It is an area border router, porque ahora él se da cuenta, bueno, tienes interfaces en backbone área 0, pero tienes otra en otra área que no es backbone, que es el área 11. Y dice, número de áreas en este router es 2, porque efectivamente son 2, la 0 y la 11. Y si yo valido aquí con el comando show IP route para ver la tabla de enrutamiento, fíjense que ahora aparece una OIA, que es OSPF Interarea. La distancia administrativa sigue siendo 110. Entonces aquí está, a nivel de la leyenda interarea, aquí está OSPF Interarea. Entonces vimos este concepto también. O sea que debería haber un LSA tipo 3, y si yo veo CHOIP OSPF Database, fíjense que ahora me aparece, además del network, además del router, me aparece un summary L6, que lo va a anunciar el router, que es el ABR, que en este caso es el 111. Entonces, bueno, un video bastante completo, extenso, porque es esa parte de fundamento, que entiendas bien cómo funciona el protocolo, lo esencial sobre todo de cara al examen. O sea, es bastante completo. Igual entramos a partes más avanzadas. Yo en el canal ya he puesto cosas bastante avanzadas, temas de redistribución, configuración de USPF versión 3, temas de filtrado a nivel de USPF versión 3 y USPF versión 2. Así que ahí tienes bastante contenido para aprender y desarrollar. De hecho, yo tengo una playlist de USPF, este lo voy a colocar allá, pero también va a estar en el de CCNA, donde hay información en orden si tú quieres aprender de OSPF. Así que espero que te haya gustado mucho el video, que ahora veas OSPF de otra manera. Este es un protocolo que a mí me encanta junto con BGP. Todavía va a haber más contenido que vamos a colocar de este. Te invito también, por favor, que sigas apoyando el canal. Todo esto lo hago con mucho cariño para ustedes, para que se desarrollen, aprendan y poder compartir un poquito de eso que yo he recibido. Hasta una próxima oportunidad.